Vamos a continuar, amigas y amigos. Estamos en vivo y en directo con la doctora Neida Pérez, quien es egresada de la Universidad Santa María como abogada con posgrado en Derecho Procesal Penal. Inclusive tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminalística, egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y es directora de una organización muy importante que tiene que ver con el área y en materia de derechos humanos y de lo que es la justicia social que debe prevalecer en nuestro país por encima de cualquier otra cosa. Dejamos en el segmento anterior un tema muy importante que tiene que ver con el acoso laboral, la violencia institucional, la violencia que tiene que ver con el maltrato psicológico y que sin duda alguna es un ejemplo que debería de ser rectificado, erradicado de nuestro país, porque a estas alturas de la vida llora ante los ojos de Dios que haya gente que envíe su vergüenza de viaje y cometa el abuso de derecho de querer subestimar a alguien, porque sencillamente yo parto de la premisa de que las venezolanas y venezolanos tienen personalidad propia, lo que les sobra es dignidad, están en su entera potestad y en su entero derecho de pensar como mejor le parezca, no es ni bueno ni malo, es perfecto para cada quien. Es decir, si alguien es del sector opositor, bendita y bendito sean, y si alguien de alguna u otra manera afecta al proyecto que dirige el ciudadano presidente de la República, vaya nuestro respeto para las ambas partes, porque sencillamente debe existir un equilibrio para lograr como objetivo una mejor convivencia ciudadana. ¿Qué nos puede decir allí? Sí, debo decirte que ciertamente represento como directora a la ONG Justicia Venezolana. Desde hace muchos años ya venimos trabajando con el tema de la protección de los derechos humanos, y los derechos humanos no tienen tintes políticos. Los derechos humanos son para proteger justamente la vida humana, para proteger la integridad física, para proteger justamente los maltratos que pudieran recibir las personas en nuestra sociedad. Los derechos humanos no están dirigidos en este momento, menos ahora en este momento, a proteger a un lado al otro, sino por el contrario, a protegernos a todos como sociedad. He visto con mucho desagrado como en los últimos días hay una flagrante violación de los derechos humanos en materia penal, en materia laboral, y hay que hacer un llamado sobre esto. Yo en lo particular he tenido que abocarme a unos casos muy particulares, como por ejemplo la violación de los derechos humanos a contraer matrimonio. Hace poco estuvo una persona detenida para casarse el mismo día, sábado, cuando fue su detención. Afortunadamente se tomó un poco de previsiones al respecto y la juez decidió darle una fianza a esta persona, darle una cautelar a esta persona, y ese mismo día era su matrimonio. Pero fíjate que curiosamente los derechos humanos establecen el derecho a contraer matrimonio, y la misma Constitución también así lo abroga entre un hombre y una mujer, lo respalda. Entonces, ¿qué llamo yo la atención al respecto? Es la cantidad de derechos humanos desde el punto de vista general que han sido violentados en los últimos días. El derecho a la manifestación de un lado o del otro, el derecho a contraer matrimonio, el derecho al trabajo, el derecho, los intereses superiores de los niños, estar con sus madres y con sus padres, y no tener por qué ir a una marcha el fin de semana, sino quedarse justamente protegiendo a sus pequeños niños. Han tomado algo muy importante, que es justamente la violencia hacia la mujer. Curiosamente debo decirte que la mayoría de las mujeres que ocupan cargos en este momento al frente de todas estas instituciones, la mayoría de las personas al frente de estas instituciones son mujeres. Claro. Mujeres. Entonces, ¿cómo no resguardarnos en nuestros derechos y resguardar a tu personal en materia de derechos humanos cuando somos mujeres con hijos? En el caso de la institución de la defensa pública, quienes están al frente, la mayoría son mujeres. Mal pudieran entonces esta mujer tomar decisiones de destituir a otras mujeres, madres de familia, que tienen hijos pequeños que dependen de ellas. ¿Y la inamovilidad laboral dónde queda? ¿Cómo vas a destituir a alguien si sencillamente existe inamovilidad laboral, que es una resolución de carácter presidencial y que tiene carácter vinculante en el ordenamiento jurídico? Ciertamente se deja por debajo todos estos temas. O sea, estamos prácticamente violentando justamente ese derecho al trabajo y justamente a que no existe inamovilidad, independientemente que se trate de un cargo de libre nombramiento y remoción. Vuelvo y lo repito, o sea, nosotros no podemos valernos de una serie de condiciones políticas para remover a las personas de sus cargos. Las personas, Yosmar Hernández es un ejemplo de que tenía 17 años al servicio de la defensa pública. Mal pudiéramos estar hablando de una persona que está identificada desde el punto de vista político bajo ninguna condición. Entonces es allí cuando se tiene que hacer el llamado del respeto desde el punto de vista laboral a estos funcionarios públicos, que no deben prestarse para un proselitismo político, sino más bien para servir a la sociedad y para servir al débil jurídico y al más necesitado. Pero usted tiene razón, doctora. Tanta razón tiene usted que inclusive yo, que soy docente de la UNEFA en la sede principal en Caracas, pasaron una comunicación donde está prohibido el proselitismo político en una institución universitaria como esa, de lo cual me dio una alegría de marca mayúscula que sea en esos términos, porque mi única función
y responsabilidad como docente es instruir, formar, orientar y educar, que es más importante que cualquier otra cosa. Es decir, yo no enviaría mi vergüenza de viaje en hacer proselitismo político jamás y nunca, porque eso me restaría seriedad, credibilidad y personalidad, y yo no corro en ese clásico. Yo soy un servidor público que es más importante que cualquier otra cosa. Yo respeto que cada uno de nosotros debe tener sus posiciones y sus opiniones, claro, sus ideales y sus claro opiniones. Ese es el derecho que todos tenemos, ¿verdad? Pensar de la manera que queramos pensar, como llamamos todos a pensar distinto. Eso no tiene absolutamente nada que ver con nuestras posiciones, ¿verdad? En este momento nosotros somos comunicadores, estamos en el deber social de informar, pero además estamos en el deber social de apoyar y de proteger los derechos de todas y cada una de las personas, sin distinción alguna. O sea, sin distinción de tinte, sin distinción de que si tú eres de acá o eres de allá. Los derechos humanos, señores, están por encima de nuestras propias opiniones políticas. Los derechos humanos están por encima de cualquier tinte político. De allí que es importante que este programa llegue a las personas, sobre todo para que tengan conciencia, especialmente a los que están al frente de las instituciones del Estado, de que estas situaciones no se pueden seguir repitiendo y que tenemos que más bien garantizar el trabajo a las personas, especialmente acá en Venezuela, donde hay tantas personas en este momento desempleadas y donde estamos atravesando una situación país que más bien la vamos a superar si todos trabajamos en unión y si todos trabajamos bajo la protección de nuestros derechos. Hablando de los derechos, para promover la equidad y la igualdad de oportunidades, por supuesto no me podía perder el tener el honor de hacer una pregunta que sin duda alguna también es del interés de todas y todos quienes nos premian con su gratísima audiencia. Recientemente hubo un trancazo que transgrede, por cierto, la norma constitucional de su artículo 50, que es la que te permite la posibilidad cierta de tener el libre tránsito a escala nacional. Es así. Entonces, una cosa es que también está consagrado en nuestra Constitución las manifestaciones pacíficas y sin armas, pero cuando alguien a través de los medios nos permite apreciar como periodista, por supuesto, que uno objetivamente dice, pero bueno, ¿cómo puede ser una marcha pacífica donde se queman instituciones como el Liceo Gustavo Herrera, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, centros de distribución de alimentos, el Instituto Nacional de Nutrición? Se colocó, por ejemplo, una guaya como la que decapitaron en las guarimbas pasadas a un motorizado en el estado Lara, y la esposa del gobernador Henry Falcón pasó por una de esas guayas y resulta que la camioneta se volteó en 2, 3 oportunidades de forma simultánea. Gracias a Dios ella salió ilesa, y entonces decía el medio impreso que eso es una manifestación pacífica. Eso de pacífica no tiene absolutamente nada, porque eso es un insulto a la inteligencia. Entonces hay que rectificar de las ambas partes. Es decir, para poder construir un país se construye desde el trabajo honesto, desde el estudio, desde la preparación. La mejor técnica de persuasión, que es el arte de convencer, es la argumentación, porque la gente civilizada dialoga y la gente poco inteligente discute. Entonces, para jugar al ganar-ganar, es bueno crear conciencia en ese sentido. ¿Qué mensaje tiene usted para el público? Pues no debemos apoyarnos ni hacernos parte de actos violentos, de saqueos, de vandalismo. Yo, por mi lado, he podido apreciar que sí existen gran cantidad de oportunistas, porque eso es lo que pasa en estos actos en donde se puede involucrar mucha gente, pero ciertamente hago un llamado de que las manifestaciones deben ser pacíficas, de que evidentemente no podemos impedir el libre tránsito de las personas que de alguna u otra forma necesitan ir a su trabajo, porque vamos a estar claros, un servidor que trabaja en un hospital pues necesita llegar a su trabajo incluso para atender cualquier emergencia que se puedan procurar en estas manifestaciones de carácter pacífico. Es decir, cada uno tiene que ocupar su rol y desde su espacio. Los abogados estamos en los tribunales protegiendo los derechos, las personas que están al servicio de la salud están en los hospitales, los periodistas están en los medios, y de alguna manera es necesario transitar para poder llegar a esos sitios. De allí que sí es importante hacer un llamado a que las manifestaciones deben ser pacíficas, a que también se deben mantener esa pasividad de lado y lado, es decir, no solamente llamar a los que van a manifestar a actuar de forma pacífica, sino a aquellos que de alguna manera están bajo la noble labor de protegernos, de resguardarnos, de protegernos, de velar por nuestra seguridad y no arremeter de manera violenta contra las personas que de alguna manera lo que quieren es manifestar de forma pacífica. Ahí estamos de acuerdo. Cuando se trata de un exceso, venga de donde venga, sea de un funcionario de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, estamos en total desacuerdo con cualquier exceso que pueda transgredir o vulnerar los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos venezolanos
venezolanos y ciudadanas de manifestar pacíficamente. Usted tocó un tema que realmente es muy álgido, porque en el estado Miranda, por ejemplo, hubo cerca de 25 locales comerciales que fueron saqueados de gente noble, trabajadora. La mayoría de ellos son gente opositores, que son gente que han apostado por su vida, gente generadora de fuentes de empleo, gente maravillosa. Igual ocurrió en Guarenas y en Guatire, que pertenece al estado Miranda, y esa es la referencia obligada de lo que no se debe hacer, porque el vandalismo no puede ser la base de un progreso para nadie, porque quienes actúan de esa manera no progresan. ¿Qué opina usted al respecto? Yo tengo que señalarte algo y lo digo con mucha propiedad. Dígame. Conozco de grandes personas leales a lo que realizan, a su labor de seguridad y protección, funcionarios que están en este momento prestando una labor de seguridad y de protección muy noble, muy leal, como incluso que han hecho llamados a otros funcionarios para que no abusen del poder que tienen como funcionarios, para que respeten los derechos y las garantías de las personas a protestar pacíficamente. Eso hay que hacer también eco de eso. No podemos tampoco arremeter contra los funcionarios pensando que todos son iguales, porque no es verdad. Conozco un gran grupo de funcionarios que pertenecen a la Guardia, que pertenecen a la Policía Nacional Bolivariana, que pertenecen al 6CPC, es decir, a las distintas instituciones que están al servicio de prestar seguridad y protección a los ciudadanos, que están realizando en este momento una labor loable, que están tratando de proteger nuestra comunidad, especialmente acá en los Altos Mirandinos, y que efectivamente no están de acuerdo con los abusos de poder y hacen todo lo que está dentro de su alcance. Eso lo aplaudo, eso lo admiro, e invito a todos los funcionarios que se unan a esta labor que estas personas realizan, porque es la única manera de garantizar la paz, la seguridad y la protección de todos los ciudadanos. Por cierto, estoy en total acuerdo con su apreciación, porque la mayoría de los funcionarios públicos son gente honesta, gente integralmente decente, gente trabajadora, y solamente cuando aplicamos el principio de corresponsabilidad, pues las responsabilidades son personalísimas, establecemos de que, por supuesto, si por vía de excepción alguien comete un exceso, eso tiene que erradicarse en Venezuela. Sencillamente hay que fomentar el orden para generar un clima de optimismo y de creatividad que nos permita salir adelante. Ahora, ¿qué mensaje le da usted al público? Porque también en materia de derechos humanos, la inflación más grande que existe en el planeta la tiene Venezuela, cosa que fractura el presupuesto familiar, genera un problema de salud pública, las colas no terminan de desaparecer. ¿Qué mensaje podemos darle a quienes de alguna u otra manera pueden rectificar para congelar los precios? Porque realmente ha sido un abuso de marca mayúscula, tanta inflación inmerecida en cuanto a los productos y bienes y servicios que produce nuestro país, que afecta a la colectividad venezolana. ¿Qué podemos decirle al público para cerrar con broche de oro? Mira, definitivamente es un tema de carácter social, un tema de carácter económico, donde los expertos en esta materia deberán ponerse al frente de esto por un tema de producción, por un tema de levantar a nuestro país, por un tema de reestructurarnos y reorganizarnos. Pero yo tengo que darte un mensaje hoy muy importante que vengo trabajando desde hace algunos días. Un mensaje de tolerancia, un mensaje de perdón. Yo creo que tiene que existir un momento en que la única manera de nosotros como venezolanos poder reconstruirnos como país es justamente perdonándonos como sociedad, perdonándonos nuestros defectos, perdonándonos los errores, perdonándonos las fallas que hemos cometido, y definitivamente de un lado y de otro hay que perdonarnos, porque es la única manera y como sociedad vamos a poder resguardarnos los unos a los otros, protegernos, pero por encima de todo dedicarnos ese espacio de paz para poder encontrarnos y poder levantar este país, porque no hay otra forma. Para mí, el mensaje más importante como protectora de los derechos humanos, como garantista de los derechos humanos de los niños, de los jóvenes, de todas estas personas que están atravesando por estos momentos ahorita, es sencillamente perdonarnos como sociedad y trabajar juntos como sociedad para poder levantar este país. Bueno, doctora, quiero que sepa que ha sido un verdadero orgullo tener a alguien tan brillante como usted aquí en el programa. En materia comunicacional, en lo que podamos serle útil, información con estilo está completamente a su orden. Mira TV, Canal 9 de Inter, les puede decir con la mayor humildad que esté a su casa, y le doy las gracias por haber tenido la gentileza de habernos honrado con su gratísima audiencia. Estoy especialmente agradecido. No, muchísimas gracias a ti. Esto es una importante ventana, especialmente para los altos mirandinos, de poder expresarle a las personas la importancia de convivir en sociedad, la importancia de tolerarnos los unos a los otros, y de que sí es posible salir adelante siempre y cuando tengamos conciencia de cada una de las acciones que hacemos y de protegernos los unos a los otros. No, gracias a usted por existir, doctora Neida Pérez, y por haber tenido la gentileza de habernos tomado en cuenta. Ha sido un gran honor haberla tenido usted entre nosotros. Gracias. Hacemos un pequeño paréntesis para ir a comerciales, identificamos la estación y no se pierda la próxima parte del programa, que tenemos a la gente bella de Nikanjisa, a su profesora de yoga, y para que usted pueda derrochar belleza y elegancia en la próxima parte del programa. Y ya venimos con más de información con estilo.